Y es lo que representa la figura de Jesucristo. Jesucristo, la persona encarnada, llega a Dios, llega al amor, llega al conocimiento, gracias a las meditaciones que hace, a reunirse con los caldeos antiguos, o sea, los sabios que tenían ese conocimiento que según la tradición estoica está representado en la física, el estudio de la naturaleza, el estudio de Dios y la ética, que viene siendo al fin y al cuenta pues portarse bien, ser bueno, todo actos de amor. Y vemos también que el ser humano es un Dios y cuando se da cuenta de que pertenece eso a la unidad, ¿no?, al mismo acto de creación, que como hemos dicho es un Dios que se manifiesta mediante fe y mediante actos de bondad, pues hay talismanes o una serie de objetos que en sí no tienen valor ninguno, pero en cuanto que el ser humano le pone fe o le pone esa energía que llamamos amor, o traducido en las religiones, en los símbolos, ritos y, como hemos dicho, talismanes, aumentan esa energía, como hemos comprobado en los distintos estudios parapsicológicos, donde nos ponemos en una determinada zona que aparentemente no hay campos vibracionales ni de frecuencia, y una vez que ponemos las distintas velas, las distintas figuras y le ponemos fe, le empiezan a reventarnos los aparatos de parapsicología. Y lo encontramos también en aquella geometría, por ejemplo, el triángulo que está dentro de un círculo, que se puede ver en la religión cristiana, en muchas láminas de alquimia, representa esa montaña, y ese círculo es la cueva del interior de la montaña donde nació Jesucristo, en el portal de Belén, que pese a que no se puede comprobar en la Biblia, sí hay unos determinados parajes o paisajes bíblicos en los que nos los podemos encontrar, como por ejemplo el Evangelio de Lucas, que dice que es un establo, pero la tradición cristiana de los primeros siglos lo alude a una cueva, y en los evangelios apócrifos, que son más concretos, dice que era una caverna dentro de una montaña, en la que, bueno, se manifiesta, porque la cueva manifiesta la hembra, el continente, y dentro del interior de la cueva lo que hay es el contenido, el macho, siendo la cueva la hembra. Y entonces donde están ahí toda la simbología que viene expresando la naturaleza del hombre, que alcanzó lo divino, como Jesús. Y hay que escuchar al padre Orígenes, que habla de que en Belén se señalaba una determinada cueva donde cree que había nacido Jesús, y de hecho se le hace culto a esa cueva, y dice que estaba ahí también el pesebre, donde fue eso, donde le cambiaron los primeros pañales. Y es que las cuevas ya fueron usadas en corrientes místicas y tradiciones de los primeros cristianos. Y, por ejemplo, en Hierón Antrón es catalogado en el mundo antiguo como cueva sagrada, las cuevas místicas, que también son lugares de culto y de meditación, y eso, que Jesús deja la naturaleza humana para alcanzar lo divino, y entonces meditaba, se iba a estos lugares de culto. Recordemos que si hacemos caso a la Biblia,
tanto en el nacimiento de Jesús como en su crucifixión, pues el nacimiento se da en una cueva y la crucifixión se da en una montaña. Entonces hay que unir esos dos actos que te da ya el triángulo dentro del círculo para llegar a la conciencia. Tienes que pasar por la etapa del nacimiento hasta la muerte para llegar a la resurrección. ¿Que dónde hace la resurrección? En el sepulcro, que es una cueva en el interior de una montaña. Y es que las cuevas nos protegen de esa influencia externa que ya hemos comprobado gracias a utilizar los aparatos de parapsicología en distintos yacimientos prehistóricos, donde directamente nos revientan los aparatos de parapsicología y que mediante radiestesia podemos localizar esos vórtices energéticos, pero como ya digo, contaminados, ya que cuando hicimos las investigaciones en las cuevas de Nerja, los aparatos de parapsicología dejaban de sonar en ese ambiente en el que se movían los vórtices, que seguramente sería porque dentro de las cavernas, esos vórtices energéticos son más puros o con menos contaminación de las partículas y de todo lo que va arrastrando el polen, etcétera, del aire, ya que tiene mucho que ver en ese aspecto. Estamos hablando de influencia de debajo de la tierra. Y entonces vemos también que en esas cavernas pues el agua formaba parte de esos ritos funerarios y vemos relación con la unión perfecta de los elementos que nos lleva directamente de nuevo a nuestro patrimonio religioso, en el que, haciendo una traducción de los nombres de la religión cristiana, podemos comprobar lo siguiente. Y es que en el estudio de Sebastián 2015 se encuentra una similitud con dicha temática tras analizar la cábala desde el hermetismo judío y extrapolándolo al cristianismo, poniendo de ejemplo los nombres bíblicos empleados en la religión católica, observando María con prefijo mar y explicado en los textos clásicos de alquimia la importancia que tiene el mar de los filósofos encontrado en el aire, como refleja Lenoir 2016. En hebreo, María se traduce por Miriam, siendo Mir en hebreo sinónimo de luz, Ian, que significa mar, simbolizando el agua que queda preñada de la luz. Jesús, de raíz Yes, relacionado con el sol, el fuego, que recordamos que para los antiguos estoicos el alma o aquella energía se podía ver con el nombre de espíritu, que significa fuego. Y en muchas representaciones bíblicas podemos ver una serie de llamas o una serie de aura alrededor de la cabeza de las personas. La simbología empleada en la alquimia, sus conceptos filosóficos y su parentesco con otras tradiciones sugieren la religión como el resultado de explicar acontecimientos naturales en un lenguaje mitológico y de tradición popular que pudiera entender la población y servir de aplicación práctica. Poniendo de ejemplo, el catolicismo se encuentra una tradición de culto al sol similar a Ra, en las costumbres egipcias conocido como el dios del sol y padre de todos los dioses. Seguramente querrían hacernos reflexionar de lo que venía siendo filosofía, la unión perfecta de todos los elementos, que es lo que fomenta la creación, igual que el rocío es una humedad cálida en tiempo frío que tiene todo ese equilibrio de la naturaleza en perfecto estado, que en ella nace una tierra, que es el último elemento que nos falta por meter en esa amalgama de equilibrio perfecto en el que el aire lleva un agua que mediante el calor nace una tierra. Esa tierra lleva consigo en su vientre
el agua, el fuego y el aire. Y eso se llama vínculo universal. E igual que el rocío es un vínculo universal, hay más vínculos. Y con esto se puede entender mucho mejor cuando vamos a los dólmenes de Antequera y descubrimos en un dolmen un pozo en el que, claro, simbolizan pues esos ritos funerarios donde se ve claramente que está expresado en el patrimonio religioso mediante mar y ría. Un mar, un agua, ría que fluye, que sería lo mismo que en el pozo, situado justo en la cámara del dolmen. También nos fijamos, refiriéndonos al Padre, a esos cambios de estación durante el equinoccio del otoño, donde el sol atraviesa el corredor e ilumina la pared del fondo de la sala, iluminando los rayos del sol el camino hacia el corredor donde conducía pues a la fosa o a los muertos. De la oscuridad se va a la luz. Acordaros de que Jesús es sinónimo de luz. El yacimiento de Berga no se orienta al sol, sino a una cueva justo situado en la cara del Indio, que es llamado también la Peña de los Enamorados, en la que se puede contemplar pinturas rupestres que, como hemos dicho, es sinónimo del arte, que se desarrolló gracias a esos vórtices energéticos. Habría que investigar también por qué se sitúan en esos sitios. Ya sabemos que el hombre lo sacó con la radiestesia, pero investigando sobre ello podríamos intentar explicar más estos acontecimientos. Si dan lugar a alguna que están situados en una constelación en concreta, como pueden ser las pirámides de Egipto con la constelación de Orión, y fijarse que ellos eran expertos en hacer incorruptus, que es el resultado que está en esos vórtices energéticos. Y así podríamos plantearnos un montón de preguntas que salen sobre estos sitios. Ya explicamos cómo algunos árboles milenarios tienen unos amplios índices de silicio, y el silicio es utilizado para almacenar datos. Véase las placas de ordenadores, que en ellos hay silicio. También podríamos hablar del agua, que quita las impurezas y las malas vibraciones, y eso ya se han hecho estudios científicos en el que la persona enfadada puede transmitir esa vibración en el agua y hace que se pudra a una velocidad mucho mayor que el agua normal, porque el agua copia y también tiene recuerdos, y la cantidad de cosas que tienen recuerdos y que ni sabemos, gracias a la unión o a la conexión de un átomo con otro átomo, que da otro elemento distinto de la tabla periódica, que no son más que la unión de un elemento con otro que es igual que él, dando un nuevo elemento de la tabla periódica.